Muy buenos días para todos. Yo ahora voy a seguir en la línea de lo que presentó Álvaro y voy a hablar de la posibilidad de incrementar la productividad en equilibrio con el ambiente. Esta presentación se basa en un trabajo que hizo Meng-Chun Sen como parte de su tesis de doctorado, que fue dirigida por el doctor Pittelkow. Y bueno, este trabajo se hizo en conjunto con varios técnicos de INEA, Álvaro Roel, Quique Ambrosi, José Terra, Gonzalo Zorrilla y bueno, ¿y quiénes hablan? Hoy en día la agricultura enfrenta varios desafíos y uno de ellos es poder incrementar la producción de alimentos para satisfacer la creciente demanda mundial por ellos. Hay varias estimaciones y varias proyecciones y todas concuerdan con que la producción se tiene que intensificar en los próximos años. Hay algunas que dicen que la producción se tiene que duplicar, pero hay otras que establecen que un 25 a 70% de incremento de aumento en la productividad hacia el 2050 serían suficientes para suplir esta demanda. El arroz, por su parte, también tiene que aumentar la producción y el SRP dice que bueno, la producción de arroz tiene que incrementarse un 25% en los próximos 25 años para poder cubrir la demanda. Ahora bien, este aumento en la productividad se tiene que dar en un marco de sostenibilidad ambiental. Hay un término que es el de intensificación sustentable en la agricultura, que ha cobrado mucha importancia en estos últimos años. Y bueno, este término lo que quiere decir es, refiere a la manera de producir mayor cantidad de alimentos sin tener una mayor deterioro ambiental. Y a la vez sin la necesidad de lograr ese incremento de rendimiento al aumentar el área agrícola, sino que lograrlo sin tener que convertir tierra que no es agrícola en tierra agrícola. Por su parte, el arroz enfrenta varios desafíos ambientales por sus características de cultivo inundado, como es el caso de Uruguay. Y bueno, uno de los desafíos es el alto consumo de agua que tiene el cultivo. En este sentido, en INEA se han hecho varios trabajos, se ha investigado en alternativas de manejo del riego que minimicen el consumo de agua y que aumenten la productividad, es decir, los kilogramos de arroz obtenidos por metro cúbico de agua. Y acá hay algunos ejemplos de trabajos en el este que hicimos con Álvaro Roel y en el norte que trabajó Gonzalo Carracelas. Las emisiones de gases de efecto invernadero también son otro tema muy, muy estudiado porque el cultivo inundado de arroz emite una gran cantidad de metano y bueno, en este sentido también se ha investigado alternativas de manejo del riego, opcionales, alternativas que no sean la tradicional inundación, ver qué efecto tiene sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, estos se han publicado trabajos de series técnicas, como el que publicó María Cristina Capurro, otros trabajos más internacionales, y también algunos trabajos que no solo evalúan el efecto del manejo del riego, sino también la localidad y las variedades. Por su parte, la contaminación de cursos de agua con fertilizantes y agroquímicos es un tema que no es exclusivo del arroz, sino todos los cultivos enfrentan este problema de contaminación de los cursos de agua por las altas cantidades de fertilizante nitrogenado y por el fósforo que termina en los cursos de agua por el escurrimiento superficial. En el caso del arroz, se han hecho estudios donde se ha evaluado la curva de disipación de algunos herbicidas, que acá está un ejemplo que publicó Carlo Magno en el 2010. En los últimos 5 años también se ha prestado especial interés en lo que ha sido la presencia de metales pesados en el arroz. Y bueno, y Gonzalo Carracelas publicó el año pasado un trabajo que evaluaba el efecto de diferentes manejos de riego y de variedades en el contenido de arsénico en grano. Y bueno, esto es muy importante porque hace lo que es la inocuidad del producto. Por último, mencionar la guía de buenas prácticas agrícolas, que se ha venido actualizando, que es un claro ejemplo de integrar todas las dimensiones que involucran al proceso de producción de arroz, y es un buen ejemplo de los pasos que se tienen que seguir para hacer una agricultura lo más sustentable posible. Y esto se logra
con el trabajo y con la investigación de diferentes actores, de Línea, de la ANI, del LATU, de la ACA, de la Gremial de Molinos Arroceros y del Ministerio, que hacen un producto muy importante para lo que es la producción nacional de arroz. Yendo ahora a los antecedentes del trabajo que voy a presentar, este trabajo que se publicó en Global Food Security es uno de los antecedentes más fuertes porque este fue el primer trabajo que se hizo, que lo hizo el doctor Pittelkow, donde evaluó la sostenibilidad ambiental de la producción arrocera en el Uruguay y cómo esa sostenibilidad ha evolucionado en los últimos 20 años, dado ese salto en la productividad del cultivo. Bueno, esta gráfica lo que muestra son todos los indicadores que él calculó y en general se obtuvieron indicadores bastante satisfactorios en todas las dimensiones y hubieron un par de indicadores que bueno, nos llamaron la atención, que fueron la pérdida estimada de nitrógeno, que en realidad ha aumentado en los últimos años, que eso está dado por una mayor aplicación de nitrógeno en los fertilizantes nitrogenados y por el riesgo de contaminación de agroquímicos. Lo que vimos es que productos como los insecticidas generaban un riesgo de contaminación muy alto y bueno, por eso se obtuvo una luz amarilla en ese sentido. Otro de los trabajos que también es un pilar fundamental para el presente estudio es el trabajo de Rompiendo Techos de Rendimiento, liderado por Quique D'Ambrosi, que bueno, la idea de este trabajo era buscar alternativas de manejo que lograran incrementar aún más los rendimientos de ya productores de punta. Se tenía la sensación de que en esos productores de punta ya se estaba llegando el techo del rendimiento y bueno, lo que este trabajo buscaba, la hipótesis del trabajo era que el rendimiento se podía incrementar un 10% y bueno, y cuando se hizo se vio que efectivamente, luego de la etapa de validación, se obtuvieron incrementos de rendimiento de 14%, por encima de lo que ya obtenían los productores de punta. Ahora yendo al trabajo propiamente dicho, bueno, el trabajo se tituló Hacia marcos de investigación para la intensificación sustentable en sistemas de alta productividad en arroz. Una idea de cómo se hizo. Esto es el mismo flujo de trabajo del proyecto de techos de rendimiento. Tenemos una primera etapa donde se identificaron esos productores de punta, que eran los productores que obtenían rendimientos en el quintil superior en los últimos 3 años, del 2011 al 14. Luego que se identificaron esos productores, se hizo una reunión conjunta con técnicos del sector y se definieron manejos alternativos o paquetes tecnológicos con diferentes prácticas de manejo que pudieran incrementar aún más estos rendimientos. Después que se definieron esas estrategias, se pasaron a hacer los ensayos de campo. Primero, en una primera etapa se hicieron en parcelas pequeñas y se probaron, bueno, el testigo que eran las prácticas de los productores de punta y después diferentes paquetes que variaban en un componente, se le agregaba o se le sustraía uno de los componentes de ese manejo y ahí también se hizo la evaluación de sostenibilidad en esa etapa. Y por último, una vez que dentro de que se identificaron cuál era esa alternativa de manejo que maximizaba la producción, se tomó ese manejo que variaba de repente por región, porque había regiones que un paquete de manejo se adaptaba mejor que otro, y para cada región, el paquete que producía más kilos por hectárea, se hizo la validación a una escala un poco más grande
Y bueno, y ahí esa validación se hizo en una zafra en 6 localidades y ahí nuevamente se hizo una evaluación de la sostenibilidad. Los indicadores evaluados se calcularon 3 tipos de indicadores: productivos, de eficiencia de uso de los recursos y ambientales. Dentro de los productivos tenemos el rendimiento, medido en toneladas por hectárea. Dentro de los de eficiencia de uso de los recursos se calculó la eficiencia de uso del nitrógeno, que es medida en kilogramos de arroz por kilo de nitrógeno aplicado. La eficiencia de uso de la energía, medido en kilogramos de arroz por megajoule. Y el rendimiento neto de la energía, medido en joule por hectárea. Dentro de los indicadores ambientales tenemos dos indicadores fundamentales, que son el riesgo de contaminación por agroquímicos, que se hizo. El riesgo de contaminación por agroquímicos es lo que mide es el efecto sobre las especies acuáticas. Entonces se mide por metro cúbico, y el riesgo de contaminación por agroquímicos a escala de rendimiento se hizo ponderado por los kilos de arroz obtenido. La huella de carbono se calculó como los kilos de dióxido de carbono equivalente por hectárea, y también se hizo a escala de rendimiento y se hizo a los kilos de dióxido de carbono equivalente no por hectárea sino por kilogramo de arroz producido. Pasando ahora a los resultados, yo les voy a mostrar en esta primera etapa la comparación entre lo que fue el promedio regional y los productores de punta, es decir, se comparó la performance del promedio regional usando el rendimiento promedio y las prácticas de manejo promedio de los productores en cada región versus lo que hacían los productores de punta. Este cuadro muestra los resultados que obtuvimos. Tenemos que el rendimiento fue significativamente superior en los productores de punta comparado con el promedio regional, en torno al 14%. La eficiencia de uso del nitrógeno también fue mayor, en torno al 5%. La eficiencia de uso en energía en realidad fue variable, porque en el caso de 33 y Cebollatí fue mayor, pero en el caso de India Muerta disminuyó. Y el rendimiento neto de la energía fue superior en todos los casos. Mirando los resultados de la huella ambiental, tenemos que la huella de carbono, y está en rojo porque es algo negativo, se incrementó en los productores de punta, aunque en poca medida. Vemos que varió de 1,3% a 2,8%. Sin embargo, la huella de carbono, cuando se hizo a escala de rendimiento, como los productores de punta obtuvieron un rendimiento bastante superior, esa huella de carbono a escala de rendimiento disminuyó en torno al 10-11%. Y uno de los resultados más importantes es el riesgo de contaminación por agroquímicos. Como ven en el cuadro, disminuyó significativamente. En el caso de Cebollatí 33 anduvo en el torno al 98% de la reducción, y en India Muerta del 24%, y al hacerlo a escala de rendimiento esa reducción fue aún mayor. Entonces eso tiene que ver con los principios activos que se usaron y si se usaron o no insecticidas, que son los que tienen el mayor riesgo de ecotoxicidad. Ahora, yendo a los rendimientos, a la comparación de rendimiento de productores de punta y el rendimiento alternativo, vemos que en cuanto al rendimiento, el manejo alternativo aumentó el rendimiento casi un 15%. En azul tenemos el rendimiento alternativo y en rojo tenemos los productores de punta. En cuanto a la eficiencia de uso del nitrógeno, esa eficiencia disminuyó casi un 30%, y eso se explica porque el manejo alternativo utilizó mayor cantidad de nitrógeno y para poder obtener ese 15% más de rendimiento. El rendimiento neto de la energía aumentó casi un 14%, ligado también a ese mayor uso de nitrógeno, y la eficiencia de uso de la energía no fue significativa. En cuanto a los indicadores ambientales, vemos que la huella de carbono se incrementó un 33,5%, pero la huella de carbono a escala del rendimiento no fue significativa por ese mayor productividad del tratamiento alternativo con respecto al de los productores de punta.
El riesgo de contaminación por agroquímicos no fue significativo, pero cuando se hizo a la escala del rendimiento, por el mayor rendimiento, el tratamiento alternativo logró disminuir el riesgo de contaminación. Y este gráfico lo que muestra es una síntesis de los resultados que obtuvimos. En verde está el tratamiento alternativo y en rojo está el tratamiento de los productores de punta de alto rendimiento. Y vemos que tenemos dos puntos donde nos podríamos preocupar un poco más, que es la eficiencia de uso del nitrógeno, que disminuyó en el tratamiento alternativo. Pero igualmente, digo, este valor está en torno a los 98 kilos de arroz por kilo de nitrógeno aplicado. Que si bien el manejo alternativo disminuyó la eficiencia de uso del nitrógeno, este valor está dentro de los valores más altos a nivel internacional. Entonces, bueno, se empeoró, pero tampoco es un tema de que sea de gran preocupación porque el valor en sí está dentro de los parámetros de lo que se reporta a nivel internacional. Y bueno, y la huella de carbono sí también aumentó dado el incremento de uso de nitrógeno. El rendimiento, por otra parte, aumentó un 15% y el riesgo de contaminación por agroquímicos, acá los rendimientos se redujo, que esos son resultados alentadores. Pasando ahora a las conclusiones, esta primera conclusión en realidad es del trabajo que hizo el doctor Pittelkow, que lo que vimos es que ese incremento en el rendimiento se dio en un marco de sostenibilidad ambiental, es decir, en los últimos 20 años el rendimiento de arroz aumentó, pero bueno, dentro de los parámetros de lo que se considera ambientalmente sustentable. Por otro lado, los productores de punta, vimos cuando los comparamos con el promedio regional, los productores de punta tenían una mejor performance en todos los indicadores, en los productivos como en los ambientales y eficiencia de uso de los recursos, y por lo tanto tienen una mayor sostenibilidad ambiental. Y esto es un tema importante a resaltar porque los productores de punta en realidad no, lo que hacen son variaciones en algunas prácticas de manejo, que son prácticas, que está vinculado al tercer punto de las conclusiones, que son prácticas que están al alcance de los productores, prácticas de manejo. Entonces es bueno que de repente el productor promedio se acerque un poco más y aprenda de lo que hace el productor de punta para poder mejorar los indicadores de performance tanto productivos como ambientales y de eficiencia de uso de los recursos. Y la última conclusión que también tiene que ver con lo que habló Álvaro en la presentación pasada es que en estas situaciones donde los rendimientos son muy altos, en el caso de los rendimientos de los productores de punta, en estos casos es cuando es más difícil incrementar aún más el rendimiento sin tener lo que se le llama un trade-off. Es decir, entonces hay que tener cuidado en el desafío ambiental que nos implica estas situaciones de alta productividad. Y por último, ¿cómo seguimos? Simplemente comentarles un proyecto Innovagro que se está ejecutando y donde yo estoy haciendo mi trabajo de doctorado. Este proyecto se llama Evaluación de la Sostenibilidad Ambiental de Sistemas Arroceros de Intensidad Variable. Y bueno, la idea de mi trabajo de doctorado es profundizar un poco más en lo que es el cálculo de indicadores y las relaciones de estos indicadores y cómo esas relaciones cambian en los diferentes sistemas de producción, representados por las rotaciones que se están haciendo en el experimento de largo plazo del Paso de la Laguna. Bueno, con esto termino la charla. Les agradezco su atención y estoy abierta a las preguntas ahora al final del bloque y les dejo mi correo por si tienen alguna otra consulta. Muchas gracias.